a todas las personas que nos acompañan hoy para esta primera sesión del ciclo de conversaciones investigando sobre laicidad, secularización y religiosidad. El propósito de este espacio, les platico un poquito rápido, es dialogar con investigadores e investigadoras para comprender algunos de los retos que implica precisamente estudiar estos fenómenos y procesos y que, como veremos a lo largo de esta sesión, pues entrañan una complejidad que les hace muy interesantes, pero también un poco difíciles de aprender, como vamos a platicar en la sesión de hoy. Entonces, bueno, como siempre, antes que otra cosa, quisiera agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por este espacio y en particular al Departamento de Eventos y Difusión por todas las atenciones que han tenido con nosotros siempre. Y asimismo agradezco al equipo de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez por su trabajo, sin el cual evidentemente no sería posible realizar este conversatorio. A nombre de la cátedra, quiero agradecer también a quienes siguen nuestra transmisión en vivo por el interés en nuestras actividades y, por supuesto, un agradecimiento muy especial y muy sincero a quienes nos acompañan hoy como ponentes para conversar sobre la colección Reconfiguración de las Identidades Religiosas en México. Realmente se trata de personas que no requieren de mucha presentación porque cuentan con una amplísima y una muy nutrida trayectoria, pero me voy a permitir leer sus semblanzas para darles la bienvenida. Entonces voy a iniciar con la doctora René de la Torre. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social y profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Occidente, en Guadalajara, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y también cofundadora de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, mejor conocido como RIFREM. Se ha dedicado al estudio de la diversidad religiosa en México, al estudio de los nuevos movimientos religiosos, a la emergencia de las espiritualidades alternativas, como el New Age y la neomexicanidad, y asimismo ha investigado sobre las dinámicas de transnacionalización de las danzas rituales aztecas y de la religiosidad popular. Es también una de las coordinadoras de la colección que nos trae aquí hoy. René, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Es un gusto, como siempre, poder platicar contigo. Sigo con la doctora Cristina Gutiérrez. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco y profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, miembro de la Asociación de Cientistas Sociales de Religión del Mercosur y del Comité Editorial Ejecutivo de la revista Ciencias Sociales y Religión. Además, es cofundadora de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, y representante ante el Consejo Internacional de la Sociedad Internacional de Sociología de la Religión. Su trabajo se centra principalmente en las transformaciones de la religión contemporánea y en particular en los temas de pluralización religiosa en México. Es también coordinadora de la colección que nos trae aquí hoy. Cristina, bienvenida. De verdad, un gusto siempre platicar contigo. Al contrario, encantada. Muchas gracias, Mariana. No, al contrario. Y contamos también con la presencia del doctor Alberto Hernández. Él es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es actualmente presidente del Colegio de la Frontera Norte y profesor investigador de esa misma institución, adscrito al Departamento de Estudios de Administración Pública. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Actualmente participa en redes académicas como RIFREM, también en el Comité Académico del Programa Postdoctoral de Investigaciones en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en colaboración con el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, CINDE Colombia. Es además miembro del Grupo de Estudios Transfronterizos del Instituto Amazónico de Investigaciones, IMANI, de la Universidad Nacional de Colombia, y del Grupo de Estudios sobre Fronteras y Regiones. También participa como asesor externo del Consejo Académico del Doctorado en Estudios Socioculturales, que se imparte en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus líneas de investigación son políticas públicas, religión y cambios sociales, y es también, como ya se han de imaginar, coordinador de la colección Reconfiguración de las Identidades Religiosas en México. Así es que muchas gracias, Alberto, por estar aquí. Además, con el desfase de horario se agradece eso el doble y es de verdad un gusto inmenso tenerles aquí. Así es que una vez más quiero agradecerles por compartir este espacio. Para nosotras es de verdad
un honor inaugurar este ciclo con su presencia y además, pues para discutir una colección que hay que decirlo, no solamente es interesante, digamos, en virtud de los objetos de estudio que aborda, sino sobre todo de la riqueza que tiene la colección y de los criterios temáticos que guían el análisis de la muy vasta información recopilada en la Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas, o ENCREER, de 2016. Entonces, bueno, ya para entrar en materia y ya callarme y dejar que ustedes nos presenten esta gran colección y también para despertar el interés de quienes están escuchando, me gustaría iniciar con una pregunta que me parece que es muy general, pero que también puede dar una buena idea para quienes nos están viendo de qué va la colección. Entonces, la pregunta concreta es, bueno, pues, ¿cuáles son los temas centrales de los libros que conforman esta colección? Y sobre todo, ¿por qué es importante estudiarlos? Hola, buenos días. Bueno, pues hicimos a título de tu propuesta de cómo participar en la división de estas preguntas que nos formulaste, pues hicimos una división ahí medio alterna, justamente para poder compartir esto, pues que nos ha tenido ya tiempo participando. Y lo primero, a tu pregunta, creo que es importante. ¿Por qué estudiar el tema de que aborda el libro? Pues yo creo que porque hemos visto una transformación y una diversificación del campo religioso en México. Es importante situar los cambios que han venido ocurriendo, particularmente en las últimas 3 décadas. Hay que recordar que México siempre se había caracterizado por ser un país eminentemente católico. A veces inclusive encontrábamos estados del país con 99% de católicos, y era un caso casi inédito, ¿no? América Latina estaba sufriendo un proceso de transformación rápido de estas preferencias de cambios religiosos, y México no era la excepción. Entonces lo que empezamos a ver a partir de los años 90 fue justamente este cambio importante en las distintas regiones del país. Y este cambio se dio con mayor intensidad, particularmente en las fronteras norte y sur, en algunos estados, no necesariamente en los más urbanos, y de alguna manera se mantenía este espectro de cambio importante. Cambios que podían ser representativos de algunos elementos de esta recomposición del campo religioso. Obviamente había una disminución importante de población católica, y una diversificación que incluía pues muchas congregaciones evangélico-pentecostales, todo el gran ascenso. Realmente México se convierte en un territorio muy importante para los testigos de Jehová a nivel global, los adventistas también, los mormones, y empezamos a ver un México más plural, más diverso. Y esto justamente nos hizo ver la necesidad de trabajar cómo es este cambio, por qué se está dando, qué elementos están impactando, qué sectores de la sociedad están más haciendo este cambio de sus preferencias religiosas. Y justamente el censo de 2020 nos viene a situar estas dimensiones, ¿no? Nos presenta ya realmente un retrato diferente del país, donde justamente pues era ese ascenso de muchas personas sin religión, esta diversificación de nuevas creencias, de prácticas religiosas, y seguramente en breve Cristina y René lo contarán, cómo son estos cambios. Pero ¿por qué partimos? Bueno, pues partimos porque antes del censo, justamente en el 2016, a finales de 2016, lanzamos a una encuesta nacional sobre prácticas y creencias religiosas. La idea era justamente, sabíamos por los datos del 2010 y por el trabajo del conjunto de miembros de la RIFREM, que había cambios importantes y que de alguna manera esto habría que documentarlo, trabajarlo, representarlo, explicarlo. Y justamente lo que vimos en el censo 2010 fue un horizonte. ¿Qué son los elementos que queremos profundizar y conocer a mayor nivel? Entonces nos dimos a la tarea de este censo, de esta encuesta nacional del 2016, justamente para particularizar qué es el elemento de este cambio de creencias, de prácticas que estaban teniendo la población mexicana. Y un elemento muy importante, obviamente contrario a lo que se predecía, que justamente lo religioso iba a desaparecer, pues lo que vemos es que no. Lo que se está pasando es una reconfiguración. Y en ese sentido, esta reconfiguración tiene un lugar central en muchas de las dimensiones de la vida cotidiana. Entonces, si esas dimensiones de la vida cotidiana están ocurriendo en esta parte de lo religioso, ¿cómo las podemos
medir, cómo las podemos representar, qué es lo que está cambiando, qué es lo que la gente piensa, por qué la gente sigue teniendo altares en sus casas, pero ahora son diferentes, por qué piensan estas cosas y ahora son diferentes, qué es lo que está sucediendo. Y creo que este es el tema central del libro, que conjuga, y lo contarán nuestras colegas, pues una diversidad de expresiones y de temas, donde juntamos los datos censales. Obviamente los datos censales son un horizonte histórico de elementos que nos lleva a explicar en el tiempo las cosas. México es uno de los pocos países a nivel global que tiene estadísticas sobre religión serias y sólidas, y entonces la idea era trabajar con esos datos, más la encuesta, más el análisis sociológico, antropológico de cada una de las regiones y cada una de las dimensiones que queríamos abordar. Este fue el sentido y este es lo que inicialmente nos llevó a por qué hacer este estudio en este momento. Eso podría comentar, Mariana. Muchas gracias, Alberto. Pues creo que nos has dado un panorama bastante amplio de por qué es relevante. Es definitivamente esta pues, hipótesis que se tenía hace ya un tiempo de que eventualmente lo religioso iba a desaparecer. Para nada pasó así. Más bien se ha transformado y se ha transformado muy visiblemente. Me parece que cada vez más visiblemente, ¿no? Se ha roto esa hegemonía del catolicismo. Y me gusta mucho lo que nos dices porque además también solía pensarse que lo religioso tenía que ver solamente con lo privado, ¿no? O sea, como que lo religioso tiene que ver solamente con la vida en el hogar, con la vida en los templos y no va más allá. Pero en realidad es algo que podemos ver en la vida cotidiana en muchísimos aspectos que incluso rebasan lo privado, ¿no? Entonces, también me parece muy importante resaltar esto. Y bueno, pues tú lo platicas así como que fue muy sencillo, ¿no? Nada más se recopiló la información censal y se hizo el análisis sociológico y antropológico y ya, ¿no? Y la verdad es que eso es muchísimo trabajo, que es también de lo que me gustaría platicar con ustedes. Pero bueno, entonces retomando esto que nos decías, quisiera yo también platicar para quienes nos están escuchando, que el primer tomo de la colección se centra en las creencias, los valores y las prácticas religiosas, y en ese tomo se abarcan temas que van pues desde las adscripciones religiosas hasta los procesos de conversión, los grados de compromiso con las creencias, las percepciones sobre el vínculo entre Estado e iglesias, ¿no? Y el segundo tomo se enfoca ya propiamente, digamos, en la diversidad religiosa, y en este tomo pueden encontrarse reflexiones sobre varios grupos de carácter confesional, pero también de un grupo que mencionabas hace un momento, Alberto, de quienes se definen como sin religión, ¿no? Que no significa sin creencias, sino sin religión. Y bueno, en ambos tomos se expone de manera, me parece, muy clara y muy ordenada la información que se obtuvo a través de la encuesta EnCREER, y pues se ofrece un panorama, me parece, muy bien detallado sobre México, pero quería preguntarles también, ¿qué nos dice el caso de México? ¿No? O sea, digo, más allá de que sea nuestro país y sea interesante por eso, ¿qué nos permite pensar el caso de México? ¿Cómo lo podemos vincular eso con otras discusiones sobre religiosidad, sobre secularización, sobre laicidad, etcétera? No sé, ahora quién quisiera. Mariana, mil gracias. Describiste más o menos los contenidos del libro. Además de esos 2 tomos, están ya por ser publicados otros 2 tomos, que trata sobre los aspectos sociodemográficos, es decir, saber, ahora sí, que siempre se quedan las preguntas y no en las respuestas que damos. ¿Cómo creen las mujeres? ¿Cómo creen los jóvenes? ¿Cómo creen los viejos? ¿Cómo creen según los niveles de escolaridad? Que también hay marcas muy diferentes en las formas de creer y practicar. Y el cuarto tomo, que es sobre cartografías. Es decir, uno de los elementos, y va en respuesta a la pregunta, es que cuando hablamos de México, nos queremos imaginar todo México homogéneo, ¿no? Pero lo que encontramos es que estas recomposiciones religiosas están marcando también diferenciaciones regionales, nuevas diferenciaciones regionales que antes no había. Entonces tenemos un sur con mucho cambio religioso, una frontera norte también con cambio religioso y un centro occidente, digamos, que es un núcleo duro, más resistente al cambio religioso. Entonces es también muy importante atender la manera en que el propio cambio religioso está reconfigurando regionalmente los elementos culturales del país.
Y hay una cuestión que yo creo que es muy importante y tiene que ver con esta pregunta. En el fondo, cuando también hacemos investigación, no nada más tenemos la intención de generar datos, ¿no? Digo, claro que generar conocimiento es generar datos, pero los datos pues también implican ciertas, digamos, propuestas más amplias de qué hacer con los datos. Y uno de los elementos que es yo creo que muy importante y que es parte de lo que hemos detectado es que México, primero es el país con menor velocidad al cambio religioso en América Latina. Mientras América Latina, que era un país, un continente mayoritariamente católico, casi monopólicamente católico, va avanzando muy fuerte, pues Brasil, por ejemplo, Centroamérica, Chile, o sea, es muy impresionante el avance que ha tenido en el cambio religioso, incluso Uruguay hacia los sin religión. México, junto con Paraguay, son los dos países, digamos, aún con mayor resistencia a esta ola de cambio religioso continental. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque sí hay cambio, pero este cambio no se da sobre condiciones históricas y culturales de aceptación o pluralidad religiosa. Creemos que además de los datos, construir la información, generar otras maneras de vernos, de entendernos, es también de alguna manera propiciar algo que es muy importante, que es la cultura de la pluralidad religiosa. Porque hemos visto, según nuestros propios estudios, que el cambio religioso no necesariamente va acompañada de esta cultura, que es decir, la aceptación positiva, valoración positiva de los otros y de las minorías religiosas. Y esto creo que también pues, es un elemento muy importante en lo que nosotros queremos generar con esta serie de libros, ¿no? Y sobre la cuestión de la laicidad, pues uno de los elementos que fue importante también, pues estuvo en la batería. Una de las partes de la investigación, pues tenía que ver exactamente con atender cuál era la percepción de la religión en su relación con el espacio público. En este país, ¿cuáles son esas particularidades de México? Pues una de las particularidades fue que esa tensión de nuestra propia laicidad fue muy, muy conflictiva. Y bueno, muy, muy conflictiva, estamos hablando de que incluso hubo una guerra cristera, ¿no? O sea, esto no ocurrió en cualquier otro país y que también tenemos una forma particular de establecer esta división Iglesia-Estado. La cátedra se llama Cátedra Extraordinaria Benito Juárez y obviamente pues Benito Juárez tuvo mucha influencia y los liberales en nuestra forma particular de entender nuestra laicidad mexicana, que tiene que ver con una forma de división Iglesia-Estado. Y digo Iglesia porque estuvo concebida realmente percibiendo a la Iglesia Católica, no a una diversidad religiosa que en ese tiempo había minorías, pero no existía como tal. Y entonces yo creo que también aquí vienen cambios importantes. Y cambios importantes que nosotros nos preguntamos, sobre todo para ver los distintos grupos religiosos qué pensaban respecto a los puntos de tensión histórica, como ha sido, por ejemplo, la cuestión de la libertad religiosa en las escuelas, o de la educación de contenidos sexuales dentro de las escuelas, o incluso de celebración de tradiciones que obviamente tienen un elemento religioso en estos momentos de cambio religioso. Pero también aquellos otros puntos de inflexión que tienen que ver con ciertas agendas de nuevos derechos sexuales, derechos de género, derechos de matrimonio homosexual, que obviamente pues, se han convertido en un terreno de acción, sea a favor o sea en contra de muchos grupos religiosos. Entonces, pues también por ahí ofrecemos una serie de respuestas que no voy a decir cuáles, porque lo que queremos es que se asomen al lugar. Claro, sí, no, completamente de acuerdo. Lo que hay que dejar son dudas para que la gente vaya por la colección, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, ya les decimos los resultados, es como el fin de la película, ¿no? Sí, exacto. Nada de adelantarse aquí, ¿no?
Oye, pues mira, has dicho muchísimas cosas que me gustaría retomar y que creo que no alcanzaría el tiempo para hacerlo. Pero digamos, la primera de ellas es que me alegra muchísimo saber que ya vienen más libros en camino, porque de verdad son temas que me parece muy necesario discutir. Y además, a la luz de esto que nos estás tú relatando, ¿no? Por supuesto, en México tenemos una visión muy específica sobre la laicidad, acotada al liberalismo del siglo XIX, de Benito Juárez y demás, pero además me parece que no solamente sobre la laicidad, sino incluso sobre la propia religiosidad, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados, muy acostumbradas a pensar en lo religioso solamente a través de la lógica del catolicismo, muy acostumbrados a pensar en que las negociaciones o los conflictos tienen que hacerse solamente con la Iglesia Católica y no con otras iglesias o grupos religiosos o espirituales. Tendemos a pensar además bueno, particularmente en la Iglesia Católica, pero me parece que también en el resto como si fueran organizaciones monolíticas que tienen una misma idea de las cosas, ¿no? Quizás también un poco es la noción que se tiene a veces sobre el Estado, me parece. Y hay otra cosa muy importante que tocaste tú, que es que México no solamente se ha pluralizado o se está pluralizando de una manera muy acelerada, sino que además eso puede verse de alguna manera por regiones, ¿no? Entonces, también eso me parece muy relevante. Ya en otros espacios hemos podido discutir eso y siempre me ha parecido muy interesante que se asume que lo que pasa en la Ciudad de México o en el nivel federal es lo que pasa en todo México, ¿no? Y entonces, si ya se separó la Iglesia del Estado en la Constitución, entonces ya seguro no hay ninguna práctica religiosa en ningún gobierno local ni en ningún nada, ¿no? Entonces, creo que esto también es muy, muy relevante para pensar en este problema. Y bueno, ahora otra cosa que me gustaría platicar con ustedes, que también, al igual que Alberto, platicas las cosas como si fuera muy fácil definir qué es la religión, qué es la diversidad religiosa, qué es la secularización y qué es la laicidad. Y verdaderamente, pues me parece que eso no sucede tanto así, sino que hay que ir construyendo el objeto de estudio, esto que decías tú, de bueno, no basta con recopilar la información, sino que también hay que más bien, no basta con recopilar los datos, sino que después hay que interpretarlos, construir la información a partir de una aproximación específica al objeto de estudio, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que quisiera plantear es precisamente cómo hicieron eso, cómo se construye esa aproximación al objeto de estudio y por qué se decidió hacerlo de una manera y no de otra. No sé ahora quién quisiera tomar la palabra. Nosotros estábamos claros. Cuando digo nosotros es el equipo coordinador, René, Alberto, yo, que habíamos estado trabajando también con los datos censales, como bien planteó Alberto al inicio, y que habíamos generado este atlas de la diversidad religiosa basándonos en la interpretación de los datos censales, junto con un equipo de investigadores integrantes de la RIFREM. Sabíamos que no solamente queríamos trabajar simplemente el cambio religioso, entendido como cambio de adscripción religiosa, sino que queríamos trabajar la reconfiguración de las identidades religiosas. Y eso suponía no pasar por alto el hecho de que estamos atravesando no solamente el surgimiento de distintas opciones de pertenencia religiosa, sino procesos de desinstitucionalización religiosa. Las iglesias ya no gestionan la religiosidad ni lo sagrado, solamente parcialmente intentan hacerlo, pero no son la única fuente ni la única manera de gestionar esa área de la vida. Y también procesos de subjetivación e individuación religiosa, en donde verdaderamente los sujetos estamos ganando en espacios de construcción de nuestros propios menús de prácticas y de creencias, y esto es algo que no podía quedar al margen de nuestra concepción de cambio religioso, ¿verdad?
al contrario, tenía que enriquecer la idea de cambio religioso, y entonces esto es justamente lo que nos permitió pensar en una reconfiguración de las identidades religiosas y no solamente un cambio religioso limitado a las adscripciones, ¿no? Entonces la idea de reconfiguración involucraba estas otras conceptualizaciones distintas de lo que nos está sucediendo en la vida socioreligiosa en México. Ahora, queríamos trabajarlo también, como el censo, de manera cuantitativa. Y esto ha sido como una línea de trabajo interesante en el grupo, porque sabemos de las potencialidades que tiene el análisis cuantitativo. Y entonces, en ese sentido, pues teníamos obviamente desde hacía tiempo muchas ganas de realizar una encuesta, ¿no? Pero no es sencillo realizar una encuesta, se requieren de fondos, se requiere de toda una infraestructura, de todo un equipo, y esas condiciones se dieron justamente en el 2016, ¿no? Gracias a la convocatoria de redes temáticas de CONACYT y del liderazgo del Colegio de la Frontera para hacer esta petición, ¿no? Entonces, pues esto fue fundamental y esto tuvo que ver con que entonces las cosas cuajaran justamente en el año de 2016. A lo mejor no era la mejor fecha, o sea, finalmente estábamos entre dos censos, ¿no? Pero es cuando se pudo hacer y teníamos mucho tiempo queriéndolo hacer, y así fue como sucedió. Ahora, no solamente estábamos pensando en generar datos cuantitativos, también estábamos, por supuesto, muy deseosos de integrar esos datos cuantitativos con un proceso denso de interpretación de datos que verdaderamente pudiera integrar un diagnóstico, ¿no? De nivel nacional sobre esta transformación religiosa que estábamos viviendo, ¿no? Que estamos viviendo, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente la generación de datos cuantitativos sobre recomposición de identidades religiosas ya había estado siendo ensayada por algunas de nosotros en encuestas locales, ¿no? Encuestas en Guadalajara, encuestas en Aguascalientes, en el Ajusco, ¿no? Había intervenido ahí Genaro Salpa, Maru Patiño, Hugo José Suárez, y de manera integrada incluso habíamos tratado de hacer como un comparativo de esas encuestas locales, ¿no? Y bueno, estábamos muy contentos con los resultados, pero insisto, queríamos verdaderamente rebasar ese nivel y lograr un diagnóstico con representatividad nacional, ¿no? Y bueno, solamente el método cuantitativo nos permitía hacerlo, ¿no? A su vez también nos parecía muy importante a través de este método, pues lograr datos que fueran comparables con encuestas multinacionales, ¿no? Que entonces acrecentara nuestra reflexión del nosotros gracias a la comparación con los otros países, ¿no? Que permitiera la comparación entre regiones, como muy bien planteaba René, somos un país heterogéneo y hay muchos procesos de reconstrucción socioregional, que al mismo tiempo representara de una manera estadísticamente sólida a los 4 principales grupos religiosos del país, que hasta ahora solamente habían sido abordadas en encuestas previas, como el bloque católico y el bloque no católico. Y nosotros queríamos una información sólida sobre los católicos, por supuesto, los evangélicos, los protestantes y evangélicos en general, los bíblicos, agrupando con estos a los testigos de Jehová, los adventistas y los mormones, y queríamos entrar específicamente también en el grupo sin religión. Entonces, estos grupos principales del país, queríamos tener una muestra sólida sobre de ellos para poder entrar y saber de qué estaban hechos, ¿no? Y por otra parte, también queríamos valorar el peso de distintos factores sociodemográficos o posiciones estructurales en las distintas dimensiones de la religiosidad, ¿no? La edad, el sexo, la condición rural-urbana, la pertenencia étnica, la escolaridad, el nivel socioeconómico del hogar, ¿no? Todos estos elementos estructurales son obviamente elementos que están configurando también con un peso importante, pero no sabíamos cuál, ¿no? Estos comportamientos religiosos. Entonces, obviamente, el método cuantitativo era el nuestro, ¿no? Para poder abordar estas cuestiones, y es por eso que nos decidimos por este tipo de encuesta, que ya abundaremos un poco más en su diseño, ¿no?
Pero ciertamente los datos cuantitativos por sí pues ofrecen un interés limitado. Nos interesaba, decíamos, integrarlos a la riqueza del conocimiento obtenido por vía cualitativa, ¿no? Y en ese sentido, la fase de interpretación de los datos pues también requirió de la articulación de un equipo amplio de 40 especialistas, ¿no? De distintos lugares del país, de distintas instituciones académicas del país, miembros de la RIFREM, que poniendo en juego su conocimiento especializado sobre las regiones, sobre los distintos grupos religiosos, sobre las distintas variables sociodemográficas concernidas, ¿no? Y a partir de distintos marcos interpretativos, ¿no? Pudiéramos en conjunto y de una manera dialógica comprender y explicar los resultados de la encuesta mediante un proceso colectivo amplio, dialógico, y de esta manera poder integrar una visión de la reconfiguración religiosa a escala nacional, ¿no? Entonces estamos hablando de una aproximación cuantitativa, ambiciosa, pero también un proceso planeado de interpretación de tipo cualitativo para integrar entonces de esta manera este diagnóstico en torno a los datos generados de la encuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que nosotros articulamos y el proceso del análisis pues siguió 4 ejes, ¿no? Que ya se han mencionado aquí. Es por una parte el primero, el de generar un diagnóstico de escala nacional sobre las distintas dimensiones de la reconfiguración religiosa, luego generar un perfil de esos 4 distintos grupos, ¿no? Religiosos importantes en el país, luego generar un análisis de las regiones, ¿no? De cada una de las regiones, no buscando obviamente imaginar las regiones como especies de homogeneidades internas o buscando sus particularidades y tratando de reconstruir como las esencias de las identidades regionales, no, sino por el contrario, buscando más bien las dinámicas, ¿no? Existentes de cambio religioso en ellas, las continuidades de procesos entre las propias regiones, ¿no? Las heterogeneidades internas al interior de las regiones, ¿no? De manera de asomarnos a estos procesos de reconfiguración religiosa que articulan el territorio, ¿no? Y finalmente, pues, el cuarto eje del análisis fue este revisar los datos de la reconfiguración religiosa del país bajo la lente de las distintas variables sociodemográficas, ¿no? Como comentaba René, la edad, ¿no? Bueno, ¿cómo practican los viejos? ¿Cómo practican los jóvenes, ¿no? El sexo, los hombres, las mujeres, las distintas... los distintos grupos étnicos del país, sobre todo pensando en los que se consideran a sí mismos indígenas, los que además de considerarse indígenas hablan una lengua indígena, contra el resto de los mexicanos que no nos consideramos como tales, ¿no? ¿Qué dinámicas había ahí? La diferencia entre lo rural y lo urbano, ¿no? Hay una diferente manera de practicar entre la gente que vivimos en la ciudad, la gente que vive en el campo, ¿no? Este fue el cuarto eje del análisis que acabó de integrar, digamos, como nuestra aproximación al fenómeno de la reconfiguración religiosa en México. Muchas gracias, Cristina. Pues supongo que, igual que yo, quienes nos estén escuchando y viendo deben haberse quedado completamente anonadados y anonadadas por la gran cantidad de trabajo que hay de fondo para hacer esta colección. De verdad, se los digo muy honesta y sinceramente, en serio, felicidades por poder impulsar un proyecto de esta magnitud, es que es increíble, ¿no? Me gusta mucho lo que nos has platicado porque esto nos ayuda a comprender que pensaron el trabajo, pues digamos como en varias fases, ¿no? Y cada una de esas fases requirió de un tratamiento distinto o de una aproximación distinta al objeto o los objetos de estudio. Entonces, lo que tú nos platicas es que si bien había claridad sobre lo que querían hacer, pues bueno, el trabajo que había que hacer de fondo para llegar a esas respuestas fue pues titánico, ¿no? De verdad. Desde revisar los datos censales hasta diseñar la encuesta, que bueno, ahora no lo has retomado, pero bueno, también diseñar una encuesta es un trabajo bastante complicado, precisamente si de lo que se trata es no solo de recopilar información,
sino de que esa información permita efectivamente reconstruir las identidades de las personas creyentes y no solamente decir cuántas están adscritas a tal o cual religión o cuáles no tienen religión, sino además cómo viven esa religión, cómo experimentan esa religión y cómo la religión forma o no parte de sus identidades, digamos, como en intersección con otros aspectos, como lo decías hace un momento, como pueden ser el género, la condición étnica, la condición migratoria, muy importante además en la frontera norte, ¿no? Etcétera. Y me parece admirable que hayan hecho un trabajo en el que además se arrancó a partir de una perspectiva más centrada en lo cuantitativo, pero que estaba pensada desde entonces para poder generar información que después permitiera una aproximación de tipo cualitativo, ¿no? Eso me parece una cuestión así como genial y digna de resaltarse de verdad. Y pues de nuevo, felicitarles. Ya, como se están dando cuenta, yo soy muy fan del trabajo que han hecho. Y me gusta mucho resaltar que tenga además esta doble perspectiva, ¿no? Porque también en las ciencias sociales muchas veces hay ahí un pleito un poco entre la perspectiva cuantitativa y la perspectiva cualitativa, y a mí me parece, pues digo, esta es una opinión muy personal, me parece que es un conflicto completamente estéril, porque lo que se puede hacer es juntar las dos perspectivas o las dos aproximaciones y eso da unos análisis mucho más ricos y un acercamiento o un análisis mucho más profundo de los fenómenos o de los procesos que queremos estudiar, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias también por esta intervención. Y lo que me gustaría preguntar a continuación es, bueno, ya sabemos más o menos cómo se fue construyendo toda esta colección, pero ahora me gustaría saber también qué retos metodológicos se presentaron durante el estudio, en términos de todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Que va desde reunir el dinero y armar la logística y demás para hacer la encuesta en un tiempo específico, hasta reunir a 40 y tantos especialistas para analizar la información o para discutir qué dimensiones van, qué ejes temáticos se van a incluir en la colección, cuáles van para cada tomo, no sé, ¿no? Entonces, platíquenos, por favor, cuáles han sido los retos metodológicos para construir esta colección. Pues sí, Mariana, pues después de la rica presentación que nos hizo Cristina Gutiérrez, realmente fue una panorámica muy amplia del proyecto. Pues lo importante es decir, bueno, y ahora la encuesta, cómo empezó todo. Creo que lo importante siempre una encuesta, y sobre todo cuando se trata de una encuesta nacional, es justamente quién es al que eliges para hacer esta labor, ¿no? Entonces fue la primera tarea, pensar en una empresa que tuviera experiencia para la realización de encuestas a nivel nacional, y esto fue un reto importante. Tuvimos una competencia fuerte, realmente de empresas muy reconocidas, pero teníamos también la certidumbre de que queríamos algo que nos diera más confianza en esto. Creo que logramos el clic perfecto a la selección de la empresa. Y el segundo, como lo comentaron ya antes, era seleccionar el diseño de los instrumentos. ¿Cuál era justamente esta labor muy importante? El cuestionario, porque se trataba de una encuesta, y en esta parte pues siempre era pues cómo tener preguntas que pueden ser entendidas por un chapaneco y por un sonorense, ¿no? Entonces a veces decíamos, no, pues es que sí, pero allá no, allá entienden diferente la palabra o la pregunta, te van a contestar eso. Entonces fue una parte importante. La otra parte tenía que ver pues qué dimensiones queríamos incluir. Obviamente somos muy golosos y queríamos meter todo, entonces había que ordenar y decir, no, ¿sabes qué? O es esto o es esto. O a veces queríamos especificaciones y queríamos ver a los hinduistas de color no sé cuánto, con no sé cuánto, y decíamos, no, tenemos que tener referencias más precisas sobre eso. Entonces, la parte obviamente estaba relacionada después con el tamaño de la muestra, que tendría un nivel de confianza suficiente para decir que tenemos esta certidumbre respecto a los datos que vamos a recolectar. Creo que lo logramos en un tamaño de muestra solvente, propio para el trabajo. Y la parte, los retos fue encontrar pues las variables también, ¿no? O sea, algunas variables que queríamos incluir. René se puso muy
muy fuerte decir que tenía que estar la variable étnica y que teníamos que saber esto. Tuvimos ahí problemas un poco en la interpretación, porque obviamente el valor de nuestra muestra no tenía tanto cobertura en lo rural. Entonces, pues hay una cuestión donde lo étnico no necesariamente es tan rico como lo vamos a ver ahí. Y tuvimos así una serie de cuestiones particulares. Pero de alguna manera fueron superables. Creo que la parte importante vino después cuando teníamos que hacer la aplicación de la encuesta en un periodo también complicado por el tiempo y sobre todo porque teníamos muchas zonas con niveles de inseguridad o alto riesgo, ¿no? Entonces a veces caía un punto y decíamos, tenemos que esta parte y tiene que ser Fresnillo, pero Fresnillo está tomada por grupos criminales y pues, realmente era muy difícil, ¿no? Entonces tuvimos la necesidad en algunos casos de cambiar el punto, desplazar un poco a los estudiantes, a los encuestadores, porque corrían riesgo. Entonces, finalmente se reemplazó esos casos. Sí hubo presencia de estos problemas en la encuesta por esta cuestión de inseguridad y muy focalizada en algunos estados y lo logramos. Y la otra parte fue la cuestión de la sistematización de los datos, ¿no? El gran volumen de información, era mucho lo que teníamos que tener, y justamente fue empezar a trabajar para que la encuesta estuviera disponible y bajo qué formato, lo montamos en nuestra página de la Refrem, para que pudiera darse conocimiento. Tuvimos interacción con APRED para decirle, esto es lo que tenemos de datos, es importante, que hablan de la diversidad. Tuvimos contactos con actores públicos también y realizamos también una pequeña folleto muy ilustrativo, que no sé si se alcanza a ver, que justamente lo que buscaba era, siempre hacemos reportes muy feos, ¿no? Siempre muy tediosos, con estadísticas, con formas muy feas, y pues era lo contrario, ¿no? Era muy rico, muy agradable, les daba gusto verlo y representarlo. Entonces, esta era una segunda cuestión de, una vez que tenemos los datos, difundirlos a través de nuestras redes. Número 2 era justamente hacer una difusión a través de un instrumento corto. Y número 3, pues el gran reto que fue justamente el pensar en esto. Obviamente nunca, te puedo decir, pensamos que iban a ser 4 libros, pero cuando ya sentamos que teníamos tanto, dijimos, no, tenemos que dividir esto y tenemos que hacer 4 libros en esta experiencia de trabajo que incluyó, gracias mucho a la labor de Cristina y de René, del decir, tenemos que vincular a estudiantes de posgrado están vinculados entre sus tesis, tienen que formar parte con otros grupos de investigadores que son expertos, y entonces el grupo es muy focal en disciplinas y en grados académicos también, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy rica, y bueno, pues contentos porque de alguna manera ya están saliendo del horno, diríamos, los otros dos tomos que completan la colección de 4 libros, que es el trabajo de esto. Pues sería lo que yo podría contarte, Mariana. Muchas gracias, Alberto. Pues sí, esto nos da también una idea, me parece, más amplia y más certera insisto, de todo el trabajo que está detrás de esto. No solamente, digamos, del diseño de la encuesta, de elegir las variables, de ponerse de acuerdo en cuáles variables son relevantes y cuáles no, y demás, que es muchísimo trabajo, sino además de, bueno, después de eso, encontrar financiamiento para la encuesta, qué empresa se dedica a aplicarla, estas cuestiones de seguridad que nos comentabas, que bueno, a veces parecen obviarse, pero que también son muy relevantes, desgraciadamente, en nuestro país, ¿no? Y todo eso implica un gran trabajo de fondo. El folleto que mostrabas, que por cierto nos preguntan si está disponible en línea, yo ya lo conocía y doy fe, valga la expresión, de que sí es muy amigable. La verdad es que se puede leer de manera muy amigable y eso siempre se agradece porque también me parece que en la academia en general, pero en cuestiones que tengan que ver con aproximaciones cuantitativas en particular, tienes razón, ¿no? Muchas veces la manera de presentar la información es pues como para que nadie le entienda. Entonces, este tipo de folletos me parece que ayudan muchísimo a difundir este trabajo entre la gente, que a fin de cuentas me parece que es pues de lo que se trata este ejercicio, ¿no? Entonces, muchas gracias también por esta intervención, por ponernos al tanto también de todos los esfuerzos interinstitucionales que implicó
la aplicación de la encuesta y el análisis de la información. Y bueno, para continuar con las preguntas, me gustaría ahora saber cuáles son los alcances que ustedes consideran que tiene este trabajo o esta investigación. ¿Qué nos permite entender? ¿Qué nos permite repensar? ¿Qué nos permite preguntarnos o qué nos permite redefinir en la manera que tenemos de pensar en la diversidad religiosa en nuestro país? Esta pregunta a mí me gusta mucho porque es un poco como decir, bueno, y después de todo este esfuerzo, ¿qué? ¿No? Y decirlo un poco, intentar decirlo en pocas palabras, sin además hacer spoiler de los 4 tomos, ¿no? ¿Cómo resumir 4 tomos? Bueno, es un poco difícil, pero hay que hacer el intento, digamos así como que en palabras claras, en plata pura, ¿verdad? Bueno, y después de todo, ¿qué podemos pensar? ¿Qué nos aclaró haber hecho la encuesta? Yo creo que una primera cosa es el hecho de que la transformación religiosa, saber que la transformación religiosa actual no tiene una dirección única, ¿no? No se agota en la disminución de la presencia del catolicismo y el incremento de la población evangélica, ¿no? Claro, siguen siendo los actores mayoritarios del campo religioso, pero es preciso observar la presencia de múltiples actores religiosos, entre los que destacan, por supuesto, los bíblicos y por supuesto, los denominados sin religión. Esto es importantísimo, ¿no? Un actor que debe ser visibilizado en cualquier análisis. Yo creo que después de la encuesta y después del censo 2020, realmente no podemos, cualquier análisis no debe obviar a este grupo, ¿no? Entonces, este es yo creo que un punto muy importante porque no solamente tiene una gran amplitud numérica, un crecimiento además sin igual, como quedó claro en el censo, ¿no? Sino que encierra una diversidad de búsquedas espirituales generalmente no institucionalizadas, ¿no? No solamente a los ateos, no solamente a los agnósticos, ¿no? Y este es un aspecto fundamental de cualquier análisis religioso y creo que quedó muy claro a partir de nuestro trabajo con la encuesta, ¿no? También creo que en este sentido de que este cambio religioso no tiene una dirección única, creo que también es muy importante considerar la ocurrencia de procesos transversales en todas las adscripciones religiosas, porque en todas se está dando el proceso de desafiliación y en todas se está dando el proceso de generación de religiosidades autónomas o religiosidades a mi manera, ¿no? Entonces, creo que esta obra nos ofrece un perfil de cada uno de los 4 grupos religiosos, ¿sí? Como un análisis de dinámicas transversales, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como una de las primeras cosas en plata pura que podemos decir. Ofrecemos un diagnóstico empíricamente fundado de la actual complejidad del campo religioso en México y de las múltiples tendencias de la religiosidad de los mexicanos, ¿no? Otra cosa que me parece importante señalar es simplemente decir, hombre, que la reconfiguración religiosa no es un fenómeno aislado, no es un asunto de especialistas de religión, ¿no? Está vinculado, por ejemplo, a dinámicas territoriales y regionales, ¿no? Y ahí sí, sin querer hacer spoiler, pero sí me gustaría mostrar algunas de las gráficas como ejemplo que trabajamos nosotros en nuestros tomos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos datos, ¿de dónde obtuvo principalmente sus convicciones religiosas? Es algo que preguntamos. Esta gráfica, ¿no? Que ilustra la respuesta a de dónde obtuvo principalmente sus convicciones religiosas, pero dividido por región, ¿no? Y entonces teníamos nosotros varias opciones, ¿no? Podía ser de sus padres, abuelos, la escuela, los compañeros de trabajo, los amigos vecinos, el pastor, sacerdote, por búsqueda propia, etcétera, etcétera. Aquí me estoy enfocando sobre todo en esta respuesta de mis convicciones vinieron de mis padres o abuelos, diferenciados por región. Fíjense qué interesante cómo de padres y abuelos, ¿no? Se llega a un 92% en el caso del centro occidente y el centro norte. Es muy impresionante. Fíjense en el contraste que hace con lo que sucede en el sur, ¿no? En el sur, sureste y golfo, en donde esta cifra de transmisión por vía familiar es de prácticamente 20 puntos porcentuales menos, ¿no? Entonces, esa naturaleza de la transmisión religiosa al interior del hogar, ¿no? Varía fuertemente de región a región. Entonces, a mí me parece como un elemento así muy contundente para decir las transformaciones religiosas
están vinculadas a procesos socioregionales, no se dan como una dinámica privada o una dinámica que sea específica con respecto a la evolución del conjunto, ¿no? De las situaciones socioeconómicas, demográficas del conjunto de la sociedad en las diferentes regiones, ¿no? Entonces a mí me parece que este punto me parece relevante, ¿no? Ahora, igual si consultamos, por ejemplo, ¿cada cuándo asiste usted a servicios religiosos, misa o culto? Veamos la enorme diferencia que hay entre las regiones, ¿no? En la zona Pacífico Sur y Sureste, en donde ciertamente los procesos de evangelización católica fueron muchísimo más tardíos y mucho más limitados, ¿no? Vemos cómo se encuentra tremendamente polarizada estas opciones de asistencia a servicios religiosos, ¿no? Porque cerca de un 20% nos dice diario, ¿no? Pero más de un 8% nos dice nunca. Veamos el tremendo contraste que hace con las zonas de centro occidente y centro norte o centro, en donde los procesos de evangelización católica fueron verdaderamente constitutivos, ¿no? de la articulación histórica de esas regiones, ¿no? Y entonces veamos cómo la asistencia diaria a misa es muchísimo menor y la asistencia al mismo tiempo, a la nula asistencia, también es muchísimo menor, ¿no? Y entonces esa es una asistencia como un poco de cada semana, de cada mes, consuetudinaria, totalmente asociada como a esta vida social. Entonces, estos contrastes, ¿no? En algo que podría parecer tan aceroso o tan particular como la frecuencia de los servicios religiosos, se encuentra profundamente diferenciado por región. Esto nos habla que está vinculado con todos los elementos de la vida social, ¿no? Entonces, creo que esto es un punto como importante. Ahora, ¿qué otras cuestiones sacamos en plata pura, digamos, después de esta encuesta? Bueno, simple y sencillamente decir que la religión es importante. Es importante en la vida nacional, ¿no? Es importante en la generación de agendas de discusión pública. Es importante en la discusión, por ejemplo, de cuestiones sobre conceptos de familia, sobre ampliación de derechos, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, estos datos de estas gráficas. Cuando nosotros preguntamos, ¿está usted de acuerdo con la enseñanza sobre sexualidad en las escuelas públicas? Vean ustedes los contrastes entre los diferentes grupos religiosos, ¿no? Los católicos, por ejemplo, se encuentran mayoritariamente de acuerdo, ¿no? Y son los evangélicos los que se encuentran menos de acuerdo con la enseñanza de la sexualidad. El contenido de género en los libros de texto escolar, nuevamente, es el grupo católico el que se encuentra más de acuerdo, es el grupo evangélico el que se encuentra menos de acuerdo, ¿no? Ahora, también esto nos enseña algo bien importante, que en los análisis políticos no debemos simplemente fijarnos o centrarnos en las opiniones que los propios líderes de las diferentes corrientes religiosas expresan, ¿no? Hay una discusión, hay una toma de postura al interior de la feligresía. La feligresía tiene distintos grados de autonomía, ¿no? Y entonces se puede distanciar de lo que los propios líderes de las diferentes iglesias quieren enunciar en el espacio público. Entonces es un elemento bien importante para ahora el análisis político. No debemos tomar a pie juntillas, ¿no? La posición representada por los líderes, porque hay todas estas dinámicas al interior de las distintas feligresias. Muchísimo menos se pueden hacer apuestas de tendencias de votación, ¿no? Hay una diferencia, sí, entre grupos religiosos, es muy claro, pero también hay heterogeneidad y hay discusión y hay distintas pugnas de liderazgos en cada uno de estos grupos religiosos, ¿no? Ahora, también creo que cada grupo religioso, cada matriz religiosa, mejor dicho, encierra potencialidades y también riesgos para la construcción de una convivencia plural ante la diversidad religiosa que en este momento nos habita, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos ver que la propia matriz católica, sobre todo cuando es convertida en un hábitus, cuando se da completamente por sentada, entraña un riesgo potencial, ¿no? Para las diferentes minorías religiosas y sus derechos, ¿no? Entonces así vemos, por ejemplo, que la celebración de festividades tradicionales ligadas a lo religioso en las escuelas públicas, como misas de graduación, como pastorelas, son aceptadas por el 78% de los católicos, es decir, les parece completamente normal.
pero veamos cómo los bíblicos, o sea, es decir, testigos de Jehová, mormones, adventistas, claro que no están de acuerdo con esto, ¿no? Y entonces aquí la cifra de aceptación baja notablemente a un 23%. Obviamente lo mismo sucede con la colocación de altares de muertos en las escuelas públicas, ¿no? Tenemos más o menos el mismo patrón. Entonces, a través de estos datos quiero mostrar, a ver, lo que sucede en el mundo religioso importa en el mundo social, importa en la generación de agendas públicas, ¿no? Y no se encuentra desvinculado del rumbo del conjunto de la sociedad, ¿no? Bueno, preferiría dejar hasta ahí la presentación y simplemente decir, bueno, que tal vez sea importante también a partir de los datos de la encuesta, arrojados por la encuesta, repensar algunas ideas que teníamos previas acerca de los procesos de desencantamiento y de laicización. Por ejemplo, nosotros pensábamos que la vida urbana, con sus supuestos correlatos de incremento de bienestar patrimonial o de acceso a los servicios como la educación, producirían como una disminución de la importancia de las representaciones y de las normativas religiosas en la vida de las personas. Y nos encontramos con que no necesariamente es así, ¿no? No existen diferencias concluyentes entre las poblaciones que habitan en lugares de menos de 2.500 habitantes, ¿no? Con respecto a los que viven en las ciudades. Esto es un tema muy fuerte de la encuesta y que yo también, por otra parte, el bienestar patrimonial y en especial los altos niveles de escolaridad no parecen tener un impacto lineal en la religiosidad, más bien actúan como una especie de amplificador de repertorios religiosos y una especie de flexibilizador de las orientaciones religiosas de los sujetos, ¿no? Entonces, a lo mejor sí podemos tener entre los grupos más educados menos creencia en el Espíritu Santo, ¿no? Menos creencia en que la Biblia es la fuente de la verdad absoluta, pero ahí tenemos también más creencia, por ejemplo, en los extraterrestres. Entonces, digamos, esto nos lleva a pensar entonces que estos procesos de desencantamiento y de laicización no ocurren de una forma lineal, y creo que hay mucho material en la encuesta que nos lleva a reflexionar sobre este tema, ¿no? Bueno, yo aquí me quedaría, no sé si haya más comentarios por parte de mis compañeros coordinadores. Muchas gracias, Cristina. Pues la verdad es que sí, sin ánimos de hacer mucho spoiler, la verdad es que la información que nos presentas ahora es muy, muy interesante y me parece que efectivamente nos permite repensar un montón de, digamos, de prejuicios o de ideas preconcebidas que hay, no solamente sobre la laicidad, sino sobre la propia religiosidad, ¿no? Decíamos hace un momento, México ya no es solamente católico, que claro, no es que antes no hubiera minorías religiosas, pero bueno, ahora es cada vez más visible, están ya, hay presencia de iglesias institucionalizadas más allá de la católica, etcétera. Y no solamente eso, sino que además no debe de pensarse en la religión como un fenómeno aislado respecto de otros aspectos analíticos de igual relevancia, ¿no? Tú mencionabas, por ejemplo, la cuestión territorial, se decía hace un momento la cuestión étnica, la migratoria, el género, el vivir en una zona urbana o en una zona rural, el nivel de escolaridad, bueno, en fin, ¿no? Podría decir yo miles de temas que están atravesados o que en algún momento se juntan con la cuestión de la religión. Y me parece que es muy interesante pensar el análisis a raíz o a través de todas esas miradas, no solamente de la religiosa. Has dicho algo muy importante, que es que la cuestión religiosa no tendría por qué importarle solamente a quienes se dedican a estudiar la religión, sino que tiene que ver con todos estos temas y además se expresa en cuestiones cotidianas, por lo cual me parece que nos concierne a todas y a todos empaparnos de estos temas, ¿no? Otra cosa que me parece muy relevante y que se ha mencionado ya varias veces, pero que has dicho ahora con mucha claridad, es que no tenemos por qué pensar que las autoridades religiosas representan de alguna manera a las creyentes y los creyentes, ¿no? Me parece que a veces tendemos a pensar un poco en que los grupos religiosos son
homogéneos, o como si las personas creyentes fueran entidades pasivas que entonces nada más escuchan lo que dice el pastor o el sacerdote y de inmediato adoptan una forma de pensar, de ser, no sé, ¿no? Y me parece que esto que has dicho nos ayuda también a ver cómo eso no necesariamente es así. Quizás existen ciertos patrones, pero bueno, no significa que por el simple hecho de pertenecer a un grupo religioso se vaya a adoptar una postura en torno a tal o cual tema, ¿no? Y otra cuestión más que me gustaría rescatar es que me parece que también a veces se piensa que en la medida en la que se es religioso, se tiene una opinión específica sobre ciertos temas, por ejemplo, de la educación sexual, ¿no? Como si solo por el hecho de ser una persona religiosa se estuviera en contra de la educación sexual. Y aquí se puede ver claramente que no, que hay patrones dependiendo de cada grupo, ¿no? Entonces, me parece muy relevante todo lo que has dicho ahora. Me parece que es una invitación más a quienes nos están siguiendo en la transmisión para que se acerquen a la colección. Y bueno, ya una última pregunta que quisiera hacerles para pasar después a las preguntas y comentarios por parte del público, que ya hay por aquí algunas, es, bueno, ya dijimos todo lo que nos ha permitido repensar o les ha permitido repensar este trabajo. Pero ¿cuáles son, digamos, las nuevas dudas o las nuevas preguntas que surgen a raíz de este esfuerzo, ¿no? Siempre que se habla de metodología, esa es como la pregunta obligada. Bueno, ya están todas estas respuestas, pero ahora, después de todas estas respuestas, ¿cuáles son las preguntas que siguen ahí y que van a impulsar a que la investigación continúe, espero, de verdad? Adelante, René, por favor. Bueno, Mariana, esta pregunta es muy importante. Obviamente, como ya habían dicho tanto Cristina como Alberto, pues esta investigación fue parte de un camino de investigación, de una trayectoria. Así como hoy vemos el cambio religioso dentro de trayectorias de movilidad religiosa, ¿no? También yo creo que nuestros estudios están puestos y colocados en trayectorias de estudios religiosos. Y efectivamente, Cristina habló de cómo había antecedentes de esta investigación. Es esta investigación que creo que fue muy importante, pero pues también desde aquí se deriva otra investigación que ya estamos por publicar. No solamente la estamos haciendo, sino ya estamos por publicar. Una de las cuestiones que creo que es importante es no dejarnos como encasillar en qué es mejor si la investigación a escala macro o a escala con métodos cuantitativos o a escala micro o con métodos cualitativos es la mejor. Creo que esta fue una investigación a escala macro en donde quisimos atender exactamente esas tendencias nacionales e hicimos algo que fue novedoso dentro de las encuestas existentes en nuestro país y en otros países, que fue algo que Cristina se le pasó a decir, pero que es importante. Sí, nosotros con el método macro estadístico adicional se hubiera perdido de vista las minorías religiosas más robustas. Tuvimos que nosotros hacer una ponderación de la muestra para poder atender esos 4 grupos religiosos de igual manera y que fueran comparativos. Sin embargo, y efectivamente hay cuestiones que se pierden de vista y no tuvimos acceso a otras minorías más minoritarias, otras minorías religiosas que no por ser tan pequeñas dejen de ser importantes para su estudio. Pero estas solo se pueden acceder en otro tipo de estudios. Para nosotros, sin quitarle valor a lo que ya hemos estado planteando de estos resultados, pues sí nos planteó las tendencias para ahora acercarnos desde una perspectiva de la experiencia religiosa, de lived religion, a atender ahora sí cómo se vive estas reconfiguraciones religiosas desde la experiencia de lo religioso. Y hace 2 años
en un proyecto que continuó, donde estuvimos Cristina y yo junto con Nayeli Juárez Wet, que fue la coordinadora, apoyados y financiados por el CIESAS. Convocamos a 27 investigadores e hicimos un trabajo, digamos, atendiendo estas tendencias que nos daba la encuesta, pero ahora pudiendo nosotros seleccionar casos tipo a través de los cuales poder acceder a la forma de vivir esa religiosidad, de negociarla, a la agencia que le da incluso como un ser social, como un ser político, a la manera de también de negociar en la familia, porque una de las cuestiones muy importantes que nos arrojó la encuesta es que actualmente no debemos de pensar a las familias o a los hogares mexicanos como hogares unirreligiosos, sino que se negocia en los hogares la diversidad religiosa. Y desde esta perspectiva, pues hicimos un trabajo que atendía sobre todo historias de vida a profundidad, preguntas sobre cómo se vive su propia espiritualidad o religiosidad en la vida cotidiana, cuáles eran las categorías con las que estas propias personas se identifican, cuáles son los sentidos que le otorgan a su propia práctica. Fue incluir la fotografía para el análisis de las materialidades religiosas en la vida cotidiana. Y bueno, pues este trabajo pues ya fue dictaminado. Bueno, Mariana, decirte que está dictaminado porque los libros están por los próximos a publicarse bajo la colección de CIESAS. Esta segunda parte que comentaba, que era la parte de religión vivida. Y comentar también a la pregunta de que pues, los libros de 4 tomos, ahorita ya los 2 tomos, pero los 2 que están por salir, están disponibles en forma gratuita en formato digital en la página del COLEP. Y bueno, pues están de acceso obviamente abierto y sin ningún costo. Y obviamente también las librerías de CIESAS y COLEP estarían, si los quieren solicitar en forma impresa. Sí, muchas gracias. También esa era una pregunta muy importante porque además para estas alturas del conversatorio yo creo que ya todo el mundo tiene ganas de acceder a los materiales, así es que gracias por la aclaración. No sé, René, ¿estás por ahí? Esta investigación, como dije, trata de 27 casos de personas para verlas en su intimidad, en su vida cotidiana, cómo realmente creen, practican, qué valoran, cómo negocian, digamos, su universo de sentido religioso también con su vida familiar, con su vida social, con su vida de trabajo. Y bueno, esperemos que a finales de este año, a principios del próximo, esté publicada esta obra por CIESAS, que se va a llamar Religiosidades Bisagras, de la religiosidad vivida a las religiosidades bisagras. Y bueno, y también esperamos que esto no sea el final de nuestra propia trayectoria de buscadores de explicaciones del cambio religioso. Pues claro que esto merece igual es todo parte de un camino, ¿no? Y de el conocimiento que aportamos no es definitivo, pero sí nos da pautas para continuar. Sí, muchas gracias, René. Pues no, todos esperamos, yo creo, que no sea para nada el final de esto, sino que al contrario, que sea, pues bueno, que este esfuerzo de verdad tan grande sea, pues yo no diría que el principio, porque ya hay una trayectoria ahí muy amplia detrás de esto, pero sí que sea, pues no sé, quizás el inicio de una nueva fase para seguir investigando estos temas. Esto que nos dices además sobre la religiosidad vivida me parece profundamente interesante y además importante, insisto, para repensar en el fenómeno religioso en la actualidad. Así es que igual muchas gracias por la intervención. Voy a dar paso ahora a las preguntas y comentarios por parte del público, que son ya bastantes hasta ahora.
Muchas gracias a quienes nos han escrito para preguntar o para comentar algo. Si les parece bien, voy a ir juntando 3 o 4 preguntas y bueno, igual no hay un orden preestablecido de respuestas, sino que ustedes ya me dirán cómo quieren tomar la palabra. La primera pregunta es de Ricardo Pérez, que nos dice: buenos días, mi pregunta es, ¿cuáles podrían decir que son las diferencias entre religión, religiosidad y espiritualidad, teniendo en cuenta que el último tema del conversatorio es la religiosidad? Tenemos también una pregunta de Marta O. Fernández, que nos dice si consideran que en algunas escuelas públicas se continúa con prácticas religiosas y hacen a un lado lo laico. Y tenemos una tercera pregunta por parte de Carlos Arboleda, que nos saluda desde Colombia, y pregunta si se nota en la investigación la presencia y el aumento del ateísmo. Si quieren podemos juntar estas 3 y luego vamos leyendo más. Sí, efectivamente es un problema en las escuelas públicas el que, aunque de manera formal se encuentra prohibidas las expresiones religiosas en las escuelas públicas, de hecho, de una manera más o menos velada, se realizan una serie de celebraciones, ¿no? Especialmente en torno al fin de año, pero también el Día de Muertos, y son celebraciones cuya matriz religiosa resulta innegable, pero que se han convertido, digamos, en expresiones, digamos, de como patrimonio cultural de los mexicanos, y de esta manera los propios maestros los entienden como parte de la propia educación en el aprecio por la cultura mexicana, y se le da poca voz, de hecho, a la situación que entonces las minorías religiosas viven en las escuelas públicas, en donde pues por razones religiosas ellos no pueden, sí ven lo religioso de esas festividades, los católicos no vemos la dimensión religiosa de esas festividades, lo hemos normalizado, lo hemos incorporado, y es claro, por supuesto, una fuente de discriminación, porque limita la participación de las minorías religiosas en esos eventos como tan importantes en la vida escolar, ¿no? Entonces sí, sigue siendo un problema, y especialmente se da en la zona centro y centro-occidente de una manera particularmente aguda. Creo yo que es un problema real. Ahora, sobre las diferencias entre religiosidad, religión y espiritualidad, bueno, creo que resulta, digamos, tratándolo digamos, resolver de una manera muy amplia, porque en realidad es un tema que merece mucha reflexión, ¿no? En términos generales, la religiosidad hace referencia a esta dimensión de la vida de las personas, ¿no? Que se refiere a la experiencia de lo sagrado y que se da de una manera completamente fluida, ¿no? Mientras que la religión sí se hace referencia muchísimo más específicamente a procesos de autorización de esa dimensión de la vida por la vía de ciertas instituciones o ciertas tradiciones específicas. Entonces, la religiosidad es mucho más amplia, es mucho más fluida, mucho más cotidiana, mientras que la religión hace referencia a estos procesos más de autorización de lo que puede ser ese mundo experiencial de la religiosidad. Entonces, digamos que la religión sería, desde este punto de vista, una especie de subconjunto de la religiosidad en un sentido muchísimo más amplia. Ahora, por espiritualidad, sobre todo en nuestra encuesta, pudimos observar cómo se están generando una serie de búsquedas religiosas al margen de las instituciones, ¿no? Búsquedas religiosas múltiples que tienen que ver con abrevar con nuevas tradiciones ancestrales, buscar en nuevas perspectivas, por ejemplo, de la psicología transpersonal o Gestalt, una serie de experiencias y soluciones a cuestiones de sentido, ¿no? Y en este sentido, estos procesos de búsqueda es en lo que en términos generales se ha denominado espiritualidad. Creo que en términos generales es lo que nosotros percibimos e instrumentamos a través de la
encuesta respecto a estos 3 conceptos que obviamente en sí mismos serían el tema de un seminario, ¿no? No sé, ¿me faltó algo más? Muchas gracias, Cristina, y voy a seguir leyendo un par de preguntas porque nos están llegando bastantes. Es un tema que afortunadamente está suscitando mucho interés. Hay una pregunta de Yadira Sánchez que nos dice, la Iglesia Luz del Mundo es un movimiento religioso que nació en México y ha demostrado mucha fuerza. ¿La contemplaron en su investigación? De Guillermo Ruiz, que nos hace varios comentarios sobre la comunidad musulmana en México, y su pregunta concreta es, ¿no consideran ustedes relevante el crecimiento del Islam en México como un factor que influye en la reconfiguración del mapa de la religiosidad en México? No todo el crecimiento de las religiones en México está relacionado con la tradición judeocristiana. Y tenemos también una pregunta de Helen M., que nos dice, hablan de 4 grupos religiosos, católicos, evangélicos, bíblicos y sin religión. Mi pregunta es, ¿en qué grupos se adhieren a los masones y personas que practican santería y adoradores de la muerte, entre otros, que al final de todo es una religión porque invocan a espíritus? Otro apunte, se habla de laicidad. Entonces, ¿por qué el presidente federal practica actos religiosos, por ejemplo, en su toma de protesta? Interesantes preguntas. ¿Les parece bien si las dejamos en estas 3 y posteriormente sigo dando lectura? Parte de las preguntas tienen que ver por qué, quiénes se incluyeron y quiénes no se incluyeron, ¿no? Entonces voy a tratar de dar una respuesta a esto en términos generales. Las encuestas sí tienen una metodología en donde tienes que reagrupar ciertos elementos y tiene que haber una consistencia en términos porcentuales para poder realmente estar dentro de la muestra, ¿no? Los casos que son más minoritarios dentro de las minorías quedan fuera, no porque se deciden excluir, sino es el propio método el que hace este elemento. Efectivamente, y como lo dije, una de las debilidades de la encuesta fue exactamente que pudimos, por primera vez que se hizo en México, captar 4 grupos religiosos y poder comparar en esas 4 agrupaciones. Pero no podíamos incluir a otras minorías como son judíos, islámicos, Santa Muerte o la Luz del Mundo, aunque nosotros aparecía en lo de evangélicos. Cuando hicimos el trabajo sobre Lived Religion, exactamente lo que se buscó es dar representación a esas minorías. Hay un trabajo sobre un masón, hay un trabajo sobre una persona que tiene un culto barrial a la Santa Muerte, hay sobre no mexicanidad, sobre distintas prácticas, tanto espirituales como de otras religiones y de otras minorías, e incluso dentro de los grupos evangélicos, pues también se da una amplitud de perspectivas e identidades de estas tendencias de lo evangélico, que también lo que quisimos, y parte ya lo dijo Cristina, pues era también, digamos, sacar de esas cajas que a veces aparecen como lugares que permiten categorizar, homogenizar, sin tener elementos para homogenizar a ciertas pertenencias dentro de esas agrupaciones. Y eso sí se hizo en el libro próximo a salir sobre religión vivida. Y creo que de todos modos jamás se agotará todo el espectro de la diversidad. De hecho, no habría libro que pudiera tener cupo para todo ese espectro de la diversidad, pero sí, obviamente, nuestra intención fue poder lo más posible ampliar la posibilidad de esas representaciones que nos permiten no de alguna manera representar a cada uno de los individuos o de los grupos presentes en México, pero sí en nuestra propia perspectiva de lo que más nos permite también pensarnos como mexicanos.
Muchas gracias, René. No sé si Alberto o Cristina tengan comentarios adicionales sobre estas preguntas. Bueno, nada más comentar, sí, creo que el elemento del Islam ha sido un elemento dinámico, sobre todo en los últimos años. Nos quedamos en el mapa de donde el crecimiento tenía que ver con las comunidades tzotziles en Chiapas y prácticamente era el espectro del crecimiento y vemos que no, realmente son comunidades que se han quedado de alguna manera detenidas, pero de alguna forma, pues esto es un elemento dinámico porque la inmigración y los refugiados que han llegado están creciendo y esto da sentido al crecimiento de las comunidades del Islam en nuestro país. También hay un Islam latino, es decir, ya no necesariamente son gentes que venían de países, sino son gente que se ha convertido y entonces tenemos un espectro mucho más amplio del Islam en nuestro país y creo que es una cosa que se está viendo y notablemente lo notamos también en el censo de población. El otro elemento de la otra pregunta, pues, ¿dónde los identificamos? Bueno, hay gente que tiene doble filiación, ¿no? Encontramos gente de la Santa Muerte que decía, yo soy católico, pero también soy de la Santa Muerte. Entonces, tenemos una cuestión donde no necesariamente el elemento de identificación tiene que ver con una perspectiva o una opción, sino pueden ser dobles, ¿no? Y este es un sentido donde prácticamente en el tema de los masones pues, son muy reservados y a veces no te van a decir, yo soy masón. Creo que es una primera de las reglas. Nadie te va a decir exactamente, tan abiertamente esa parte, sino hay una serie de códigos especiales. Pero la parte, pues, dependiendo, había muchos también, gente que se practicaba la santería y se declaraba católico, y Santa Muerte católico. Entonces tiene esa perspectiva, y creo que sí las pudimos identificar en la parte de la encuesta. Será todo. Muchas gracias, Alberto, por este comentario que también contribuye mucho en repensar esto que se ha mencionado también ya varias veces sobre la ausencia de homogeneidad, pero también la ausencia de linealidad en estos procesos. Me parece que es muy importante lo que nos dices. Muchas gracias. Cristina, no sé si quisieras agregar algo o seguimos leyendo las preguntas que nos están llegando. Sí, simplemente como creo que preocupa mucho esta idea de la exclusión de ciertos grupos en la encuesta. Y solamente quiero decir que una de las fuerzas de la encuesta es que busca una representación y la única forma de lograrlo, estadísticamente hablando, es a través de la aleatoriedad. Y eso nos pone en una situación muy complicada por la distribución de opciones religiosas en México, porque procediendo aleatoriamente, por decir, tú tienes que hacer 100 encuestas para encontrarte un testigo de Jehová, ¿verdad? Tienes que levantar 100 cédulas para encontrarte 1 o 2 testigos de Jehová. Imagínate cuántas tienes que hacer para encontrarte a un judío o para encontrarte a un musulmán. Entonces, eso fue la razón por la que tuvimos que focalizarnos en los grupos que numéricamente fueran más importantes y enfocarnos, de hecho, a través de la sobrerepresentación, constituir grupos estadísticamente sólidos para poder explorar a esos grupos que son más importantes, ¿no? Más importantes en términos numéricos, no quiere decir más importantes de acuerdo a otros criterios, ¿no? Entonces, pues sí, ahí fue una cuestión de justamente por atender a esa solidez estadística que tuvimos que realizar esa elección en los grupos numéricamente más importantes y excluir a los numéricamente menos importantes, ¿no? Pero en otras dimensiones, por supuesto que son muy importantes, grupos como judíos, como la Santa Muerte que acabas de mencionar, como la santería, por supuesto, como los musulmanes, ¿no? Pero se necesita otro diseño para abordarlos en su especificidad. Muchas gracias. Sí, pues también es muy importante este punto que ya también lo mencionaba un poco René. Desafortunadamente, pues ni los libros, ni los recursos, ni la vida dan para estudiar todo lo que se quisiera estudiar sobre grupos religiosos y bueno, desafortunadamente a veces hay que tomar este tipo de decisiones de qué se queda fuera del estudio y qué no. Pero bueno, es muy importante también tomar en cuenta que el hecho de que no aparezcan en el estudio por una u otra razón, no significa que sean grupos que tengan menos importancia para nada, ¿no? Todo lo contrario. Así es que, pues, muchas gracias también por este comentario, los tres. Y voy a leer otras 3 preguntas. Una es de María Pilar Velázquez Chávez, que nos dice, en sus estudios religiosos y estadísticos, ¿consideraron el elemento de los abusos sexuales por parte de dichos representantes y cómo impactó o está impactando eso en la religiosidad
para dejar de creer? Esa es la primera pregunta. Luego tenemos otra de Marco Antonio Araiza Gutiérrez. Buenos días, gracias por la luz aportada. En la experiencia y comparativos de los autores, ¿cuál es el factor, referencias o circunstancias en las cuales el centro y el bajío del país tienen más arraigada la religiosidad? Y una pregunta más de Daniel Guajardo. ¿Pueden elaborar cómo abordan el concepto de género en su investigación? Afirmar que el contenido de género es desconocer las diferencias biológicas entre hombre y mujer, como redactado en la presentación, parece una simplificación parcial. Si gustan, igual lo dejamos ahí por ahora y luego seguimos leyendo las preguntas y comentarios. No sé a quién le gustaría ahora tomar la palabra. Bueno, empiezo por la cuestión del género. Ciertamente no abordamos directamente en nuestro análisis la estratificación de acuerdo al género, simple y sencillamente de acuerdo al sexo, ¿no? Entonces, tanto en nuestra muestra como después en el análisis estratificado, lo que nosotros vimos es tener una cuota igual de hombres que de mujeres, ¿no? Representando, por supuesto, a la población en general, pero eso se da por el mismo proceso de aleatoriedad de la muestra, ¿no? Y después, en el proceso del análisis, sí nos preocupamos por dividir cómo creen los hombres, cómo creen las mujeres. Hubiera sido bien interesante trabajar, y creo que es algo que vale la pena en futuras encuestas, trabajar de una manera mucho más sistemática y enfocada, ¿no? La cuestión de género. Sí abarcamos el género como tema, pero tiene toda la razón quien pregunta, ¿no? Que cuando hicimos referencia a ello, pues lo hicimos de la manera más sencilla posible. Se refería a un posicionamiento respecto al enfoque de género, ¿no? En los libros de texto gratuitos. Y entonces ahí simple y sencillamente redactamos la pregunta de manera que pudiera ser leída por el encuestador, ¿no? Y explicada de ser necesario. Entonces, se preguntaba, ¿no? ¿Está usted de acuerdo en que en los libros de texto gratuitos se haga referencia al contenido de género? Y entonces, entre paréntesis, explicábamos de manera muy sencilla para poder ser explicado por el encuestador mismo, ¿no? Es decir, que no se agota en las diferencias biológicas, ¿no? Entonces, para nosotros era importante detectar esta posición porque sabemos que es uno de los elementos que ha constituido en la actualidad o como parte de la agenda pública, ¿no? De grupos, tanto de grupos conservadores católicos como grupos conservadores evangélicos, una oposición a lo que denominan ideología de género. Entonces, la reducción que se percibe en la cédula de la encuesta no es la reducción que se da en el enfoque, sino más bien en simple y sencillamente el momento de explicar por parte del entrevistador al momento de presentar la encuesta. Bueno, no sé si hablar del centro occidente y del centro, de qué manera está más arraigada la religiosidad. Bueno, yo tendría que especificar que tendríamos que referirnos a que se encuentra más arraigada la religiosidad católica, ¿no? Hay otras formas de practicar la religiosidad en las otras zonas del país, se encuentra mucho más intensamente diversificada, ¿no? Que en el centro y específicamente en el centro occidente del país. A través de las diferentes dimensiones, ¿no? Que abordamos en nuestra cédula de encuesta, pudimos percibir el arraigo de la religiosidad católica en el centro occidente, desde los niveles de pertenencia, pero ya sobre eso ya el censo había sido muy claro al respecto y sabemos que, como planteaba René, pues el centro occidente es el núcleo duro del catolicismo en México, ¿no? A niveles de pertenencia, pues hay una declaratoria, ¿no? De ser católico en mucha mayor proporción que en el resto del país, ¿no? Pero al mismo tiempo, en las otras dimensiones abordadas en la cédula, pues nos encontramos con lo mismo. Por ejemplo, a nivel de autoidentificación religiosa, es decir, nosotros le preguntábamos a la persona, ¿tú te identificas como un creyente por tradición, un creyente practicante, un creyente a mi manera, ateo
agnóstico, espiritual, sin religión, otra, ¿no? Y realmente las cifras en Centro Occidente en torno a la creencia por tradición son muy importantes, son más importantes que en el resto de la República. También, por supuesto, la religiosidad a mi manera, pero es impresionantemente baja la proporción de ateos y agnósticos en esta zona. Es decir, es como si no hubiera lugar social para el ateísmo y el agnosticismo en el Centro Occidente, o hubiera mucha menor lugar social para ello. Sí, ciertamente a la creencia a mi manera, y nos encontramos fuertemente con este tipo de autoadscripciones, ¿no? Personas que finalmente administran su religión, su pertenencia religiosa, siguen manteniendo la declaratoria de soy católico, pero después vemos, ¿no?, en el conjunto de prácticas, de creencias, que no es el católico que muy probablemente las autoridades de esta iglesia desean, ¿no? Hacen muchos acomodos, pero esos mismos acomodos nos están hablando de lo importante que es socialmente hablando en esta zona seguir diciendo soy católico, porque es el sinónimo de la normalidad social. Esto es muy impresionante, ¿no? Y otros muchos elementos nos hablan de este mismo conservadurismo, tendríamos que plantearlo en esos términos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al posicionamiento en temas de aceptación del matrimonio homosexual, por ejemplo, o de la adopción, queda también bastante claro este perfil en el Centro Occidente. Bueno, podríamos continuar sobre el tema, pero vale más la pena leer el tomo 3, ¿no?, que está a punto de salir, ¿no?, y que se refiere justamente a la geografía de las creencias. Muchas gracias, Cristina. Alberto, ¿quisieras agregar algo? No, creo que esta última explicación que dio Cristina es muy importante. Sí se aborda de alguna forma el tema de sexualidad, y creo que hay muchos trabajos adicionales que se han hecho sobre el tema. Evidentemente están ahí reflejados. Yo creo que la opinión de que sea muy parcial como se presentan, pues realmente hay un trabajo de más profundidad en los documentos y en los trabajos que hemos hecho varios de nosotros. Bien, muchísimas gracias. Bueno, yo espero que René se pueda reincorporar en unos minutos más, pero mientras vamos leyendo otras preguntas que han estado llegando. Una es por parte de Benjamín Bazán. Él nos pregunta, ¿cómo podrían definir el proceso de subjetivación y diferenciarlo del de individuación? Y una pregunta más de Benjamín, ¿de qué manera podrían definir el concepto de identidad religiosa? Y luego hay aquí varias preguntas que tienen que ver con la laicidad y que quiero leer de una vez porque me parece que van como muy de la mano estas preguntas. Una es de Gerardo Uciel Flores, que nos pregunta hasta qué punto o cuál es el límite entre laicismo y religiosidad. Marta O. Fernández, en esta misma tesitura, nos pregunta qué retos plantea esta pluralidad para la laicidad. Y tanto Víctor Peña como Mariela Castro nos preguntan cuál es la diferencia entre laicidad y aconfesionalidad. Plantear, empezando por lo de la laicidad y la aconfesionalidad, y los retos que me parecen preguntas muy importantes, los retos de la laicidad. Yo creo que una persona se puede mostrar aconfesional y es diferente de que una persona y es diferente de la laicidad, en este sentido de laicidad como concepto de separación entre esferas, ¿no? De lo religioso y lo no religioso. Entonces, en este sentido, pienso que perfectamente una persona puede ser creyente y al mismo tiempo tener como una conciencia muy clara de los límites de la esfera de aplicación, ¿no?, de sus propias creencias y normativas religiosas, y ser muy consciente, por ejemplo, de la necesidad de los espacios laicos. Este es un punto como que me parece muy importante y que además hemos tenido oportunidad de profundizar en él a través de estas entrevistas que hemos realizado con el enfoque de la religiosidad vivida, ¿no?
y que justamente nos hemos encontrado con este perfil de creyente, ¿no? Que no es que se trate de personas aconfesionales, se trata de personas creyentes que, sin embargo, tienen una noción de la limitación de la aplicabilidad de sus propias representaciones religiosas y normativas religiosas, porque saben que no todo el mundo comparte esas representaciones y esas normas. En pocas palabras, son muy conscientes de la diversidad religiosa y de la diversidad conviccional, ¿no? Y en este sentido tienen en su panorama al mundo de las personas sin religión, a los ateos y a los agnósticos, ¿no? Entonces, justamente pienso que eso nos conecta con el tema de los retos que la diversidad religiosa impone a la laicidad. Creo que René hacía una reflexión interesante, muy interesante al principio, haciendo referencia que en nuestra propia configuración, historia, ¿no? Como país, hemos vivido una laicidad que en realidad estuvo muy fincada en la necesidad de desaparición de la religión de la vida pública dentro del proceso de constitución del Estado mexicano postrevolucionario como Estado moderno, ¿no? Y que en ese sentido, dada la tremenda influencia de la propia Iglesia Católica, la legislación laica se encarnó como una legislación que negaba, de hecho, la existencia de lo religioso, pero esto se modeló, como bien recordaba René, con la necesidad de suprimir la influencia política y social de la Iglesia Católica, que de hecho era un obstáculo para la constitución del propio Estado. Entonces, en este sentido, creo yo que el reto de la laicidad impuesto por la propia diversidad religiosa es transitar desde ese modelo, ¿no? Que suprime a lo religioso, que invisibiliza a lo religioso en la vida pública, a más bien reconocer la existencia de lo religioso como una realidad múltiple, ¿no? En México, lo que requiere nuevos términos para el acuerdo, sabiendo de la diversidad de la que partimos los mexicanos, tanto en términos religiosos como no religiosos, y de la igualdad de derechos de las cuales gozamos los creyentes respecto a los no creyentes. Entonces, en este sentido, el tema del reconocimiento de la diversidad como el reconocimiento de la equidad, de la igualdad de derechos para todas las opciones religiosas y no religiosas, es el reto grande que tenemos para nuestra propia concepción de laicidad. Bueno, yo hasta aquí me quedaría en este punto. No sé, ¿algo más? ¿Nos recuerdas, Mariana, por favor? Sí, bueno, las preguntas eran básicamente esas en torno a la laicidad. Y ¿Tienes yo respondo lo de identidad, identificación? sí, perdón, adelante, por favor. Se me fue la luz, estoy fuera de Guadalajara. No te preocupes. Y las condiciones no son las mejores. En nuestra investigación, la diferencia que hacemos entre identidad e identificación tiene que ver con que en un primer momento, en términos religiosos, la gente sí de alguna manera adscribe su identidad en la pertenencia a una comunidad, a una congregación, a un grupo religioso o a un movimiento o modalidad religiosa. Es decir, en primera instancia la gente te responde, si tú le preguntas, ¿a qué religión pertenece usted? Hay una respuesta. Y esa respuesta obviamente sí da un marco importante de su identidad religiosa, a partir de la cual pues hay un compromiso de esa persona, ¿no? Con ese marco social, institucional, congregacional, en el cual se adscribe y del cual obviamente ha aprendido también una serie de valores, de formas de prácticas y obviamente pues comparte elementos con ese marco religioso. Pero a otro nivel, cuando Cristina habla exactamente de cómo vemos estas tendencias a una mayor subjetivación y una menor, digamos, formas de impacto o influencia de la institución de pertenencia sobre el individuo creyente, hablamos de identificación. Y ahí incluso cuando se les hace la pregunta de cómo se autoidentifica, hay también respuestas. Y hay también respuestas que nos hablan, por un lado, de las modulaciones, los modos o incluso los grados
identificación, pero también cuando se cruzan las respuestas con lo que valoran, practican o creen, pues también tenemos en cuenta que hay, como lo dijo ya Alberto Hernández, hay identificaciones donde se combinan matrices, sean religiosas o seculares. Es decir, puede haber un católico nueva era, puede haber, bueno, un evangélico, y lo tenemos como casos, gay, o puede haber un evangélico rock and rollero, o puede haber, digamos, una serie de combinaciones que no están dadas, pero que también marcan fuertemente su propia identificación, sea porque provienen de otro tipo de espiritualidades, ¿no? O sea porque provienen también de otras fuentes seculares, pero que también de alguna manera están proveyendo de narrativas y sentidos para pensar lo trascendental o lo sobrenatural. Muchísimas gracias, René. Creo que ha sido muy clara la explicación que nos proporcionas. Y Alberto, ¿quisieras agregar algo? Sí, bueno, era en relación a un reclamo de una persona que hace la pregunta y creo que se escapó. La historia es de que la encuesta no consideraba la pregunta de si habían sido o tenían una percepción sobre el tema de abuso sexual. Si particularmente esto no estaba, nosotros dijimos que había muchas cosas que quedaron lejos de poder integrar. La encuesta no es sobre todos los elementos. Sin embargo, es un elemento que sí tenemos presente. El trabajo del doctor Fernando González, que forma parte de la red de investigadores en fenómenos religiosos, él se ha dedicado por completo a ese trabajo y justamente pues él tiene libros inclusive. Entonces las reflexiones competen al conjunto de investigadores de la red. Por supuesto es un tema que preocupa y que se percibe como algo que puede estar afectando a la institución no solamente católica, también a las iglesias evangélicas, y de alguna manera está presente como una dimensión que no podemos dejar olvidada. De ahí a decir que está en la encuesta presente y que podemos decir que entonces la gente está dejando de ser porque pasó algo en la iglesia o en su comunidad, creo que no es el objetivo que teníamos en principio, ¿no? Y eso es para dar respuesta a la pregunta que nos formulan. Muchas gracias, Alberto. Ya también yo estaba viendo que se nos había ido esa pregunta, pero muchas gracias por retomarla. Y bueno, pues ya estamos un poquito sobre el tiempo, entonces voy a leer las últimas dos preguntas que nos va a dar tiempo de abordar hoy. Una es de Eric Solera, que nos pregunta si se ha identificado o al menos se ha planteado como cuestión la incidencia de la migración centroamericana en las actuales dinámicas religiosas de México. Y José Luis Reyes Santos, que nos pregunta cuál es el proceso de secularización en México. También aprovecho para dar las gracias por los comentarios de Adrián Alejandro González, Felipe Canuto Castillo y Mario Enrique Flores. Y no sé ahora a quién le gustaría responder, quizás sobre esta cuestión de la migración o de el proceso de secularización en México. Pues sobre la cuestión de la migración, tal vez valga la pena señalar el que, aunque no lo abordamos, por ejemplo, como una temática, claro que formó parte de los contextos regionales desde los cuales se interpretaron los resultados de la encuesta. Entonces, este tema fue muy importante en el análisis de la región sureste, y también muy importante en la reflexión que se realizó en la región noroeste, desde la región noroeste y de la región norte-noreste. Entonces, forman parte de los elementos que están definiendo, de hecho, el que sean una región, ¿no? El influjo migratorio, distinto en el norte, en el sur, a su manera, forma parte de los elementos que constituyen a esas zonas de México en una región con características específicas justamente por la migración. Entonces está involucrado en el análisis contextual de los datos de la encuesta, en el tomo 3, perdón. Pues yo quiero responder lo de secularización. A lo largo de todo este tiempo hemos estado hablando exactamente de eso. Igual no lo hemos nombrado como tal y
seguro no lo nombramos porque a veces estas categorías teóricas, en lugar de atraer, asustan, ¿no? Secularización. Secularización obviamente no tiene una sola implicación porque pues es el resultado de una relación, de una forma de pensar y actuar propia de la modernidad que tiene sobre el comportamiento religioso. Desde Europa, y bueno, quien hizo la pregunta sabrá que desde Max Weber y desde Durkheim, pues se planteó cómo este pensamiento racional instrumental iba a traer de alguna manera un desencantamiento de la vida que se iba a ir separando de las explicaciones, va a ir necesitando menos de las explicaciones mágicas, milagrosas, religiosas, y también donde de alguna manera, y lo planteaba Durkheim, la ciencia pues iba a ir haciendo, arrinconando a lo religioso hacia el ámbito de lo privado, porque pues finalmente la tecnología, la ciencia, la forma de urbanización, es decir, las promesas de la modernidad, de alguna manera, era la teoría, iban a dar respuesta a las necesidades más apremiantes de los seres humanos y por lo tanto iban a tener menos necesidad de Dios. Lo que hemos visto y hemos planteado muchos latinoamericanos que nos dedicamos a esto es que en América Latina, a diferencia de Europa, no ha habido esta forma de debilidad de lo religioso, ni siquiera en la parte personal, familiar, pero tampoco en el espacio público. Incluso distintas respuestas, distintas modalidades de encontrar soluciones en el espacio público han surgido de movimientos religiosos. Además, pues hemos visto también que, y lo planteó de alguna manera Cristina, las formas de valorar y entender el mundo social siguen estando presentes incluso en donde lo religioso, es decir, la experiencia religiosa, sigue encantando al espacio público o al mundo social. Y de esto hay un libro que sí quiero recomendar mucho, que se llama exactamente el reencantamiento religioso de la modernidad en América Latina, de Gustavo Moreno, y que aparece en nuestros tratados. Y por tanto, nuestra propia concepto, que también es un concepto, digamos, más actualizado que el del siglo XIX y es propio más del siglo XXI, viene de una francesa que se llama Leyer, y que nos parece más, refleja más lo que hemos encontrado y que por eso incluso la investigación tiene el nombre que tiene. Y es que la secularización está sobre todo afectando en la recomposición religiosa. Por eso nuestro estudio se llama recomposición religiosa y las dos variables de esa recomposición son las que ya hemos estado planteando a lo largo de esta presentación, que tiene que ver sobre todo con el ascenso de una mayor subjetividad o individuación de lo religioso y con, de alguna manera, también la pérdida de donde las instituciones religiosas tienen este peso sobre todo como obligatoriedad con respecto a los creyentes. Y bueno, no sé si de alguna manera explico esa pregunta que es compleja porque requiere, digamos, de muchos pliegues, de muchas decisiones, de muchas reflexiones, pero creo que por ahí es por donde nosotros nos estamos situando en términos de concepto y de metodología de secularización. Muchas gracias, René. Sí, yo creo que ha quedado bastante claro y además he de decir que para hacer una pregunta de esa complejidad has dado una respuesta muy sintética y muy clara. Muchas gracias. Alberto, ¿quisieras agregar algo? No, pues gracias nuevamente, Mariana, por esta invitación. Creo que fue muy reflexiva, mucho aprendizaje, muy buenas preguntas y pues gracias nuevamente por esta invitación. Y creo que fueron muy importantes, muy centrales las preguntas de todos, muy diversas las preguntas, muy interesantes, y creo que eso pues habla un poco que es un tema que nos permite reflexionar. Estaremos esperando entonces los nuevos próximos 2 tomos. Por lo pronto, como los comentamos, están disponibles en forma digital de acceso gratuito, y bueno, pues eso es importante por este esfuerzo
que se han hecho entre dos instituciones, el Colegio de la Frontera Norte y el CIESAS, por supuesto. Gracias. Claro, no, al contrario, gracias a ti, gracias a ustedes, muchas felicidades por este esfuerzo que de verdad es enorme y me parece que hay que difundirlo por los más lugares que se pueda. Nada más una aclaración, no sé dónde estuvo ahí el error de comunicación. Siempre yo estuve en el entendido de que eran 2 horas, pero bueno, como quiera que sea, a mí me da muchísimo gusto que hayamos podido usar estas 2 horas para platicar con ustedes, para que nos contaran un poco sobre cómo se fue construyendo todo esto. Y además me da muchísimo gusto ver el interés que ha suscitado este trabajo y que estoy segura de que es solamente uno de los eslabones del mucho trabajo que han realizado y que está todavía por venir. Nos han preguntado varias veces en dónde se puede acceder a los materiales, ya se había dicho hace un momento, a través de la página del COLEF, a través de la biblioteca del CIESAS, no sé si a partir de otra vía. De todas maneras, a través de las redes de la cátedra podemos, por supuesto, difundir los links en los que los pueden descargar. Y René, dime. Desde CIESAS, si viven dentro de la República Mexicana, pueden escribir a la biblioteca, a la librería del CIESAS, se hace el depósito y se hace el envío gratis a casa. O si no, pues están los libros en ebook, tanto en la página del COLEF, de la librería del COLEF, como del CIESAS. No sé si estemos en alguna librería, realmente no lo sé, pero hasta ahorita pues esas son las formas de poderlo adquirir. Listo, pues lista la información. Y de nuevo agradecerles muchísimo por la oportunidad de dialogar con ustedes. De verdad es un honor tenerles aquí para inaugurar este ciclo. Y pues esperemos que sea solamente uno de los muchos contactos que tengamos y ojalá cuando salgan esos otros 2 tomos podamos retomar también la conversación. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.